buenos días. Nosotros somos de la ficha 270-6489. Nuestro grupo está conformado por Milanje Silva, Sergio Jiménez, Agnes Calone y mi persona, Johanna Sánchez. Hoy les vamos a hablar un poco sobre los riesgos que se pueden presentar en el ámbito laboral. Uno de estos riesgos es el riesgo eléctrico, como se refiere a la posibilidad del contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar en un peligro para la integridad de la persona. Algunas de las técnicas o procedimientos en el trabajo que podemos realizar es desconectar los equipos cuando no sean necesarios, ¿verdad? Evitar cualquier realimentación de corriente, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito la parte de las instalaciones donde no se vaya a trabajar. Uso de sistema de señalización y equipo, ¿verdad? Tenemos que tener señalizado la parte eléctrica, tener un cartel de señalización y evitar tirar de los enchufes al desconectar. ¿Cómo hacer esto? No, sino debemos agarrarlo en la parte de arriba y desenchufar. Buenas tardes, mi nombre es Johanna Sánchez. Le voy a hablar sobre los riesgos públicos. Es aquel que supone un daño moral o físico a las personas en condiciones asociadas a la violencia, que se puede vivir en los espacios públicos, poniendo en riesgo las instalaciones o bienes de la empresa y la integridad física de la persona. Este riesgo puede manifestarse de varias maneras, como lo son los atracos, los robos, los hurtos, extorsiones, secuestros, riesgo de seguridad vial, etc. ¿Cómo podemos prevenir? Caminar siempre atento en zonas transcurridas e iluminadas, evitar caminar con ambas manos ocupadas, utilizar cajeros preferiblemente en los centros comerciales y evitar usar objetos vistosos o de valor. Un ejemplo de riesgo público puede ser riesgo de seguridad vial, ya que puede ocurrir un accidente por abolladuras en el pavimento o también por pérdidas de frenos, ya que es la probabilidad de que ocurra al momento de uno estar en la vía, es algo que ocurre al azar. Riesgo físico-químico. Abarca todos aquellos objetos, materiales, combustibles, sustancias químicas y fuentes de calor que bajo circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad pueden causar incendios o explosiones con consecuencias graves. Uno de estos factores de riesgo físicos y químicos tenemos como el incendio, que se puede dar. Una de las fuentes generadoras puede ser manipulación inadecuada de sustancias inflamables. Como ejemplo, el gas, como tenemos acá, la red de gas. Tenemos reacciones exotérmicas de sustancias incompatibles, fallas de válvulas, fugas o derrames. También encontramos explosiones. Las explosiones, otra fuente generadora, tenemos saturación de gases, de vapores, combustibles y rompimientos de un cilindro, sobrepresión o de un recipiente a calor. Tenemos unas prevenciones como utilización de los equipos de seguridad personal, formar al personal que lo va a manipular, la utilización de trajes específicos para trabajar en estas áreas. Buenas tardes, mi nombre es Milanje Silva, soy de la ficha 270-6489. Le voy a hablar sobre los riesgos físicos. El riesgo físico es un agente o un factor ambiental que puede causar daños con o sin al contacto del cuerpo, tales como carga física, ruido, iluminación y temperatura muy elevada, y que puedan producir efectos perjudiciales de acuerdo con la intensidad y tiempo y exposición de lo mismo. Las medidas preventivas son, en carga pesada, utilizar postura adecuada para evitar lesiones, utilizar máquinas de apoyo y al momento de ser requerida. Al estar en un área caliente, hacer una pausa para entrar en la área fría. En la área de alimentación y limpieza estamos expuestos a estos riesgos cuando sufrimos una caída o cuando tenemos un mal manejo de carga pesada y un mal manejo de productos químicos. Un ejemplo de este riesgo
sería un mal manejo de carga pesada, como por ejemplo, la manera correcta y adecuada sería esta. Le voy a hablar sobre los riesgos químicos. Los riesgos químicos son aquellas sustancias, exposiciones que tenemos no controladas en nuestra área de trabajo, como la lija, hipoclorito de sodio, barsol y supercluido. Estas pueden provocar condiciones adversas a nuestra salud, tales como dolor de cabeza, irritación de la piel, incluso hasta la muerte. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Usar correctamente los implementos personales. Usar productos químicos adecuadamente, teniendo en cuenta las medidas y la composición del producto. ¿Cuáles son los riesgos químicos? Al yo utilizar lípidos con desinfectantes, puedo producir gases que pueden irritarme, como la piel y los ojos, y pueden producirme dolor de cabeza. Mi nombre es Sergio Jiménez y les voy a hablar sobre los riesgos biológicos y los riesgos locativos. Los riesgos biológicos es la probabilidad de que un trabajador pueda sufrir infecciones, intoxicación o procesos alérgicos de origen no químicos como consecuencia de la exposición a microorganismos. Las medidas de prevención para los riesgos biológicos, más que todo, es la limpieza y la desinfección, mantener los equipos bien limpios que vamos a utilizar. Aquí en esta zona podemos ver que puede ser un riesgo biológico, ya que en estas ranuras se puede acumular suciedad y pueden haber bacterias, infecciones que pueden contaminar nuestra comida. Lo recomendable para el mesón es que sea una superficie plana y que no tenga esta separación, estas ranuras, porque acá puede acumularse mucha suciedad. Los riesgos locativos son las condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Este sería un ejemplo de un riesgo locativo, ya que la estructura de las escaleras son muy empinadas y se necesita de más esfuerzo para subirla y una persona con menos movilidad no le sería muy fácil hacerlo. Las medidas de prevención para los riesgos locativos son orden y aseo, señalización, salida de emergencia, extintor. Se debe llevar a cabo una serie de acciones como inspecciones locativas o autorreportes de los trabajadores, de modo que se pueda validar que dichas áreas o condiciones locativas son seguras. También se puede desarrollar campañas en donde tanto el personal directivo como demás trabajadores puedan proponer soluciones a este tipo de riesgos. Soy Agnes Calona y le voy a hablar de Los riesgos ergonómicos o biomecánicos son muy numerosos. Existen en diferentes puestos de trabajo. Se da por la mala postura, por levantamientos de peso excesivo y por movimientos repetitivos. ¿Cómo prevenimos? Sujetamos firmemente la carga con las dos manos. Nos las pegamos de acá del cuerpo para que todo el cuerpo sujete la carga. Y no realizamos giros bruscos, sino que giramos todo el cuerpo para colocarla. los riesgos ergonómicos se pueden presentar de la siguiente manera: una jornada excesiva de trabajo, falta de recursos humanos, uso inadecuado de equipos de protección del trabajo, el ritmo muy rápido en una jornada de trabajo y también puede ser una sobrecarga en los segmentos corporales. Llevo 8 horas aquí sentada y no haga nada que termine este trabajo. Ay, me quiero ir. Los riesgos mecánicos es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por un accidente mecánico de elementos de bien sean máquinas,
piezas de trabajo o material proyectados, sólidos o fluidos. Para prevenir este riesgo necesitamos respetar las recomendaciones del fabricante de las máquinas, equipos o herramientas. La prevención para este riesgo mecánico es respetar las recomendaciones del fabricante de máquinas, equipos o herramientas, con respecto a su uso, a su seguro, a su mantenimiento y posición. Usar los elementos de protección personal adecuados. Los riesgos mecánicos se pueden presentar de la siguiente manera: riesgo de atrapamiento, riesgo de aplastamiento, riesgo de cizallamiento, riesgos por sólidos y riesgos por líquidos. El riesgo mecánico lo podemos presentar a través de una quemadura, de una cortadura, puede ser por una rebanadora, una fileteadora, o también por una descarga eléctrica de una licuadora. Factores de riesgo psicosocial. Son todas aquellas características de condiciones de trabajo y sobre todo de su organización que afecta a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, a lo que también llamamos estrés. Dentro de los factores de riesgo psicosocial podemos encontrar los relativos al entorno de trabajo, como puede ser las condiciones ambientales y el diseño de puesto de trabajo, ritmo de trabajo, monotonía, la carga de trabajo y nivel de responsabilidad. Las medidas preventivas del riesgo psicosocial, una sería fomentar el reconocimiento del trabajo personal y del aporte del mismo. Otra sería reforzar el significado y la importancia de las tareas propias de cada puesto de trabajo. El respeto por la jornada laboral, donde no sea obligado a generar horas extras en contra de su voluntad. Milachi, ¿dónde está el café que le pedí? Usted se está lenta, muévase. Disculpe, jefa, me acaba de decir hace 2 minutos que le sacaron No me importa el café, necesito el café y se apura, por favor, que me tengo que ir.